Estamos en la ciudad de Buenos Aires, estamos presentando Agenda Agraria en el Congreso de Maizar 2025. Una vez más las cámaras aquí presentes, estamos con la prensa de todo el país, más toda la gente que está ligada al sector agropecuario y al sector maicero. Este sector tan importante para que la Argentina realmente tenga producción para exportar y producción para alimentar a muchísimas cadenas del sector cárnico argentino. Vamos a estar hablando con su presidente, con Federico Zerboni. Federico Zerboni, presidente de Maizar, ya lo estuvimos entrevistando el año pasado y lo vamos a entrevistar este año con conceptos realmente interesantísimos para escuchar y para compartir con ustedes. Estamos con este congreso con muchas ofertas para mucha gente, no solo para la cadena de maíz, sino para todo el sector, para toda la economía argentina también, por la importancia que tiene el agro en toda la economía. Y bueno, hay contratos muy relevantes, un poco te voy comparando por qué estamos como estamos nosotros y por qué pudieron crecer. Nosotros no crecimos hace 10, 15 años y por qué otros países sí pudieron crecer. Y bueno, y eso lo estamos mostrando ahora con lo que es la transformación del maíz, como otros países industrializaron mucho más el maíz, creando políticas públicas y privadas para el desarrollo, lo que genera eso. Y ahora les recomiendo a la 1 de la tarde, se puede ver por streaming después, le vamos a poner números a todo eso, con un trabajo que encaramos junto a LITBA, es una universidad acá de Buenos Aires, mostrando el verdadero potencial que tiene la transformación en el interior del país, ¿no? ¿Qué pasa en una comunidad cuando se pone una planta de etanol, cuando se pone una industria que se transforma en maíz? ¿Qué impacto tiene en mano de obra, en generación de empleo? Y siempre teniendo en cuenta de que en todo el mundo, a distancias grandes del puerto, no se puede hacer maíz porque el flete se lleva todo el precio, entonces se tiene que transformar. Por eso Brasil tiene a 2.000 kilómetros de puerto los principales centros de transformación de etanol, de producción de pollos, de carne, porque si no, nunca lo hubiesen podido hacer. ¿Y cómo eran esos lugares hace 30 años y cómo son hoy? ¿Y por qué acá no lo hacemos igual? Lo tenemos que transmitir. Así que bueno, esa es parte de lo que estamos mostrando, por eso el tema por más valor. Y bueno, y viendo a la gente, países que logran hacerlo y nosotros que seguimos estancados, perdiendo mucha competitividad como vimos antes. Hoy ya no son las condiciones que había antes. Hoy hay que ser mucho más eficientes para competir en el mundo con los stocks que hay mundiales y con lo eficientes que son otros países que siguen creciendo y nosotros estamos estancados. Así que o cambiamos y nos ayornamos, o si no vamos a parar el tren. Y como siempre en este tema desaparecen los menos eficientes, vamos a ser nosotros, no porque no seamos competitivos, sino porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Creo que estamos en un momento muy crítico, el sector maicero está despierto, el sector agrícola en Argentina está despierto, porque saben que ese tándem con Brasil se puede romper, porque Brasil ha crecido tanto que le peleó a Estados Unidos el primer lugar en soja, el primer lugar en maíz. Seguimos exportando nosotros, espero, 36 millones, 37 millones de toneladas. Por ahí ya Brasil nos está superando, que estuvo cerca de nosotros. Pero Brasil creció en producción, creció. Nosotros nos podemos quedar, bien decís vos, pero ¿podemos volver? ¿Podemos intentar estar cerca? Totalmente, tenemos todavía ventajas, nos quedan ventajas con respecto a ellos, pero es la política global que hay que tener como país, ¿no? Hasta ahora si era más negocio jugar a la timba financiera que invertir, la gente lleva la timba, ¿no? Hoy por hoy cambiaron las reglas de juego, hoy es un tema netamente productivo y de eficiencia productiva. Así que tenemos que entrar en ese nuevo estructura, cambiar el chip en la cabeza y ver lo que se puede hacer, pero todos juntos, la industria, el sector público y privado, los legisladores. Estamos cambiando muchísimo eso, estamos con muy buen diálogo con muchos legisladores y todos queremos hacerlo, tenemos que ordenarnos e ir para adelante. El sector agrícola, el sector maicero, ¿está con el tiempo necesario para esperar estos cambios, esperar de que el 30 en junio no se vuelva lo de antes, las disminuciones se pierdan, las disminuciones de retenciones se pierdan, volver a lo que era antes y aguantar el carro? ¿Se puede? Mirá, todo atrasa eso, ¿no? Todo atrasa, no estamos de acuerdo, no nos gusta esa medida, creo que sea una buena señal del sector, el restablecimiento de ese 20% de rebaja al maíz, al trigo, a la soja y al girasol.
Pero bueno, seguimos hablando, tenemos idea con el gobierno. Hoy tuvimos un panel que le explicamos al gobierno las contras que es eso, las malas señales que da con eso y lo que es, más que todo, la falta de planificación que hay cuando las medidas van cambiando todo el tiempo. Esperemos que esto se cumpla con el compromiso de la baja de estas retenciones. ¿Por qué? Porque hoy, antes cuando había inflación, la inflación corregía muchos temas y era un negocio nuestro, era financiero y económico. Hoy financiero es cero, al contrario es negativo porque las tasas todavía son altas, y es netamente productivo. Entonces no se pueden tener 33% de que te saquen de precio. Imagínate vos en tu empresa que te digan, de todo lo que vos facturás, dame el 33% afuera y a partir de ahí empiezas a pagar todos los impuestos. Hoy ya no es rentable. Entonces estamos hablando con el gobierno, esperemos que lleguemos a un buen puerto con todo este tema de cosas, pero la verdad que eso atrasa toda esta transformación que nosotros queremos llevar adelante. Vamos a hablar en este primer informe de Agenda Agraria sobre ganadería. Atención con el peso de faena, no se ponen de acuerdo. Un indicador que preocupa a la ganadería, el peso medio por animal faenado está lejos de los países de la región y aún más lejos de Estados Unidos y Australia. En los primeros 4 meses del año, la faena de ganado vacuno totaliza los 4,33 millones de cabezas, lo que resulta casi igual a la de enero a abril del año pasado. De continuar esta tendencia insinuada en los primeros meses, la faena de este año apuntaría a los 14 millones de cabezas por encima de los niveles de equilibrio que pueden estimarse en unos 13,5 millones de animales. También de continuar esta tendencia a fines del 2025, volvería a caer el número de vacas y vaquillonas en el rodeo. Debe recordarse que el año pasado, con una faena de 14 millones, el stock ganadero cayó 1,16 millones de cabezas. El peso medio por animal faenado, que promedia los 229 kilos en enero a abril, se ubica unos 3 kilos por encima del promedio de los años 2015-2024. El indicador está lejos de los rendimientos por res que se obtienen en Uruguay o en Brasil, donde partiendo de niveles muy bajos hace unos años, en la actualidad ya superan los 260 kilos. En Australia, este indicador supera los 300 kilos de carne por animal y en Estados Unidos los 440 kilos por res en caso de los novillos y de entre 380 y 400 kilos en el caso de las vaquillonas. El destete 2025 sería igual al del año anterior, con una relación ternero-vaca recuperada con respecto al año de seca, pero con un menor número de vientres en el stock. Es cierto que la productividad del rodeo de cría ha mejorado, pero el número de terneros por destetar, que en 8 oportunidades en los últimos 20 años ha superado las 15 millones de crías, este año no llegaría a ese registro porque ha caído el número de vacas. Estas son más productivas, pero pesa decisivamente que hay 600.000 menos que hace 2 años. Las exportaciones de carne vacuna en 2025 rondarían entre 700.000 y 750.000 toneladas, entre un 19 y un 25% menos que la cantidad del año pasado. La participación de la exportación en la demanda total caería del 30% en 2024 al 23% este año. Los precios internacionales de la carne están mejorando 10-15%, pero no alcanzan a compensar el efecto que sobre los ingresos de los exportadores tiene el notable fortalecimiento del peso. Seguimos caminando y caminando y caminando, Maizar 2025. ¿Y sabe dónde llegamos? Al stand de BAF. Y siempre encontramos gente amiga. Compartimos la nota. Nos llevamos a la ciudad de Buenos Aires, Congreso de Maizar 2025. Y lógicamente empezábamos recorriendo buscando amigos y encontrábamos amigos. Encontramos a la gente de BAF, estamos con el gerente de maíz para toda la Argentina. Estoy hablando de Ricardo Ortega. Ricardo, qué gusto encontrarte, tenerte en Agenda Agraria un año más y que nos contés un poco desde la empresa, vos que recorres todo el país, cómo ves esta campaña de maíz, donde en muchos lados ya se ha cosechado, en la zona nuestra, en el sudeste, todavía estamos pensando en eso, pero bueno, un año bastante particular y que las empresas apostaron al maíz. Ustedes vienen con propuestas realmente interesantísimas. Así es, Marce. Bueno, muchas gracias principalmente por el espacio. Y sí, está terminando la cosecha de maíz, como vos decís, fue una cosecha distinta en cuanto a la superficie, se sembró menos en el norte, por lo que ya sabemos de chicharrita, pero los rindes son bastante buenos, entonces estamos bastante optimistas con respecto a la campaña que viene. La situación de la chicharrita ya sabemos que es distinta y creemos que se va a sembrar mucho más cercano a la normalidad de lo que fue esta campaña. Sí, una campaña donde todo productor puso un ojo en el maíz, quizás me parece por los precios internacionales, por el marco global,
tanto las empresas como los productores pensaron en el maíz como un cultivo que tiene un desarrollo mucho más desafiante, ¿no? Sí, por supuesto, además de que el maíz es fundamental para rotación, para el sistema de soja, maíz, trigo, ¿me entendés? Y la empresa, ¿cómo lo ve? La empresa, ¿cómo lo ve como desarrollo para este año? ¿Cómo lo apuestan? Sabiendo que los productores siempre están ávidos de información en estos cultivos y miran empresas de tanta trayectoria como la de ustedes. Bueno, nosotros como todos los años estamos apostando fuertemente en el cultivo de maíz. De hecho, este año estamos lanzando 2 híbridos más. Uno que va a ser Viptera 13L, el otro BT Triple Pro. Y ya tenemos otros 2 híbridos que tienen 2 años en el mercado y vienen saliendo muy bien en las redes. Primero en todas las redes de ensayo, eso lo pueden chequear. Innova, Presid, la verdad estamos muy contentos con el resultado. Ricardo, sabemos, como bien te dije, que los productores le apuestan mucho al maíz por diferentes cosas, porque tienen su mercado internacional, porque no solamente depende de eso, sino también del mercado interno, con ese valor agregado que se le da a los animales como alimento. ¿Te parece que es uno de los cultivos donde ustedes hacen más foco o le interesan todos los cultivos y ven que este tiene más desarrollo? Bueno, en realidad no es que hacemos más foco, en todo hacemos foco, lo que es soja, maíz, trigo, no voy a dejar de lado ningún cultivo, pero maíz, como vos sabés, para la cadena productiva es fundamental. Por eso es fundamental el nivel tecnológico también que uno le aporta al maíz. Nosotros tenemos varias herramientas fundamentales para el cultivo de maíz. Tenemos desde el ya conocido Sidua, que es un herbicida presiembra para el cultivo de maíz. Tenemos el Convey, que tiene varios en el mercado, un liderazgo absoluto en este segmento, que es un herbicida poemergente con resultados que no hace falta que lo mencione, que el productor ya los conoce bastante bien. Y obviamente complementamos todo esto, el maíz siempre requiere un sistema tecnológico alto. Eso es fundamental para, obviamente, obtener resultados más altos. Y quiero hablar un poco de lo que es Sarvio, una herramienta digital ya que tiene su año en el mercado, tiene varias herramientas y dentro de las herramientas que tiene, quiero destacar la última que se llama MDM, que es el mapeo digital de maleza, ¿no? ¿En qué consiste el mapeo digital de maleza? Mediante un dron se hace un mapa de las malezas que tiene el lote y la maquinaria, ese mapa se carga mediante un USB a la terminal o de manera remota en la plataforma del distribuidor y con la maquinaria del productor, y con la maquinaria de él se puede hacer, vas aplicando, vas dosificando de acuerdo al mapa de malezas, con eso se puede ahorrar un 60% de producto, de recursos, de agua y lo que nos lleva a una agricultura sustentable, ¿no? Vos sabés que te estaba por preguntar justamente por esa herramienta que le brindan al productor que tiene que ver con Sarvio, este mapeo, donde descubren la maleza y se optimiza realmente los productos y achica costos y genera mejores rindes, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, los recursos son escasos, cada vez hay que ser más eficiente, por eso la digitalización dejó de ser algo moderno, ya es algo que está pegando fuerte y es fundamental para el sistema. Hacemos el primer corte comercial, pero continuamos desde aquí, desde Maizar 2025 en la ciudad de Buenos Aires. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. El Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198. Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Si haces maíz, tenés Convey de BASF. El herbicida post-emergente que mejor protege tus cultivos de la gramínea y malezas de hoja ancha. BASF. We create chemistry. Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes. De Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. Hicieron el cartelito, el cortecito. Eso me gusta. Con el establecimiento de las lluvias y con el ingreso de los cultivos a estadios reproductivos avanzados, R4, R5, es muy común que se establezcan enfermedades en el cultivo. Si bien recordemos, en soja la gran mayoría de las enfermedades de los patógenos ingresan antes. Igualmente, con escenario de estadio reproductivo y lluvias, deberíamos tener en cuenta la aplicación de un fungicida foliar. Para esta problemática, desde Nova recomendamos Pancho Triple Pack. Es un fungicida que contiene azocistrobina, difenoconazole y un bioestimulante foliar
llamado Positrón. A partir de 3 o 4 campañas hacia atrás, el uso de difenoconazole ha mostrado una mayor contundencia en soja, control de enfermedades, que respecto a otros tiazoles. El agregado Positrón al PAC busca ir hacia el control de patógenos de un lado más indirecto, o sea, estimulando a la planta a ir formando las defensas que naturalmente tiene, induciéndolas. Además, que también tiene una bioestimulación y permite a los cultivos tener un mejor performance ante estrés también abióticos. Para mayor información sobre este producto y el resto de la paleta de productos Nova, se pueden dirigir al servicio técnico de la empresa o consultar con nuestra página web. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Supra. Se presenta en la zona el laboratorio CODA, que se dedica a la fabricación y formulación de nutrición y bioestimulación desde el año 1989. CODA, la empresa que acompaña al productor en la toma de decisiones. Codafol Maximus, recuperador de cultivos, productos sostenibles de alta eficiencia, con formulaciones específicas para el cultivo a tratar. Codafol Maximus. ¿Qué tienen en común los caramelos, la carne, la leche, el plástico, la nafta, el papel y las burbujas de gaseosas? No te podés perder el Congreso Maizar 2025 por más valor, con foco en el desarrollo que pueden seguir generando las cadenas del maíz y el sorgo en el país. ¿Cuándo? El miércoles 28 de mayo. ¿Dónde? En el complejo Golden Center de Buenos Aires. Inscribite sin cargo en www.congresomaizar.org.ar. Vamos a saber mucho más sobre tecnología, cómo se mapea un campo. Hay empresas que con diferentes aplicaciones lo hacen. Una de ellas es BAF y otra es, lógicamente, trabajan juntos y trabajan de la mano y lo hacen muy bien. Estoy hablando de Sarvio. En el Congreso de Maizar, lógicamente, seguimos recorriendo gente, seguimos encontrando gente amiga, gente que viene a exponer, gente que viene a compartir realmente su conocimiento con los productores, muchísima gente ligada al sector agropecuario. Estamos con Pablo Pruvera, que es de BAF, de Sarvio, y en Sarvio realmente hay muchas novedades, hay mucho que el productor tiene que saber, que son herramientas para saber utilizarlas. Hoy en día todo se utiliza en lo que tiene que ver con aplicaciones y Sarvio es uno de esos brazos. Bueno, primero sí, para nosotros es un orgullo, ¿no?, estar acá una vez más en el Congreso Maizar y bueno, presentando, ¿no?, todo nuestro portafolio de BASF, conectando todo lo que es nuestros híbridos, lanzamientos en semillas, ¿sí?, de BASF, también todo el portafolio de protección de cultivos, ¿no?, o sea, con nuestros herbicidas, fungicidas, insecticidas y por supuesto lo que es soluciones digitales con Sarvio, ¿no? Así que bueno, sí, muy fuertemente acá para difundir estos lanzamientos que venimos haciendo con la plataforma para potenciar el cultivo de maíz. Con Ricardo Ortega estuvimos hablando de algunas de las funciones de Sarvio, pero me gustaría que me contés vos, entremos específicamente en este tema. Bueno, mira, estamos ahora lanzando, ¿no? O sea, y venimos trabajando muy fuertemente en lo que es el mapeo digital de malezas, ¿no? ¿En qué consiste esto? Es volar con un dron en lote, ¿sí?, identificar, ¿sí?, esas malezas a través de imágenes. Esas imágenes se suben a Sarvio Field Manager y en menos de 24 horas la plataforma devuelve un ortomosaico, devuelve un mapa de infestación de malezas y devuelve, que es lo más importante, la prescripción sectorizada de herbicidas. ¿Y esto en qué consiste? En aplicar únicamente donde está la maleza y donde no está, no aplicar. Esto trae ahorros de más de 60% en insumos, ¿no? Y una de los grandes novedades que estamos trayendo acá es que lo tenemos ya trabajado también para lo que es el rastrojo de maíz. Entonces se viene la cosecha ahora y también poder identificar esas malezas que quedaron en el rastrojo de maíz. Sí, me parece que optimizás realmente una herramienta que el productor, bueno, la digitalización en el agro ya lleva varios años, pero no deja de sorprender a productores porque cada día se descubre cómo poder combatir las malezas y específicamente las malezas en el lote, no para todo el lote, sino saber dónde está la maleza, dónde aplicarla y optimizar lo que tenga que ver con el gasto y llegar a una cosecha mucho más próspera, ¿no?
Exactamente, ¿no? O sea, las malezas resistentes es una de las grandes problemáticas que tenemos acá en nuestro país y bueno, poder armar la mejor estrategia para controlarlas es fundamental, ¿no? Ser eficiente, poder ser más sustentable y siempre también cuidar el bolsillo, ¿no? O sea, porque esto también trae grandes beneficios económicos. También lo tenemos en verde sobre verde, ¿sí? En maíz, entonces poder identificar esas malezas ya con el cultivo emergido, ¿no? El cultivo en estadios tempranos, antes de que cierre el surco, poder identificar las malezas y poder hacer una aplicación también sectorizada, ¿sí? También cuando el cultivo está en pie. Así que la verdad que las novedades son importantes. ¿Cómo ves vos con tu experiencia y recorriendo lógicamente las regiones de nuestro país, cómo ves al productor con estas herramientas? El productor argentino es innovador, es digital, le gusta, ¿no? Todo lo que es la tecnología y esto es algo que no lo digo yo, lo dicen también en el mundo, ¿no? O sea, la verdad que en Sarvio, en BAF, empresa alemana, o sea, vienen y vienen a preguntar y nos visitan mucho para conocer, ¿no? Cómo trabajamos acá, porque realmente lo hacemos muy eficientemente y al productor le gusta. O sea, realmente hoy Sarvio viene creciendo, la autorización viene aumentando exponencialmente y cada vez son más los productores que están utilizando Sarvio, que utilizan también lo que es siembra variable, nutrición variable, ¿no? Tecnologías de agricultura de precisión, donde somos modelo acá en Argentina para el mundo y más en el cultivo de maíz, ¿no? O sea, donde realmente lo que es esta tecnología es muy eficiente, ¿no? O sea, poder trabajar lo que es ambientación y dejar de mirar el lote de alambrado a alambrado, ¿no? Y acá con Sarvio venimos también a potenciar el uso, ¿no? De lo que es la ambientación para hacer una prescripción de siembra variable o nutrición variable. En este segundo informe vamos a volver a lo que tenga que ver con la agricultura. Vamos a hablar de sorgo. Sorgo en la Argentina ha evolucionado muchísimo. Los productores se han volcado mucho al sorgo y atención porque en este informe explicamos el motivo. El sorgo creció un 25% y se consolida como una opción fuerte en la rotación agrícola, con una estimación de 3,2 millones de toneladas para la campaña 24-25. El cultivo ganó terreno en varias provincias del país. La mayor oferta impulsa las exportaciones que aumentarían un 34% entre campañas, destacaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario. Con un crecimiento notable en superficie sembrada y buenas proyecciones de exportación, el sorgo vuelve a instalarse como una opción estratégica en los esquemas productivos. En la campaña 24-25, el área destinada a este cultivo creció un 25% respecto al ciclo anterior, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Impulsado por condiciones favorables y un contexto internacional que renueva oportunidades, el sorgo podría alcanzar las 3,2 millones de toneladas, lo que lo ubica como la segunda mejor cosecha en los últimos 12 años. China, principal destino de las exportaciones argentinas de sorgo, sigue siendo el mercado clave. Las tensiones comerciales y la disputa por aranceles influirán en el ritmo de ventas externas que, según la Bolsa de Comercio de Rosario, podrían aumentar un 34% en comparación con la campaña anterior. El cultivo también se destaca por su amplia distribución en el país. Las provincias que lideran el área sembrada son Santa Fe, con más de 230.000 hectáreas, seguida por Santiago del Estero y Córdoba. También se registran importantes superficies en Buenos Aires, Entre Ríos y Chaco. La evolución del sorgo refleja no solo una mejora en las condiciones productivas, sino también una apuesta en los productores por diversificar cultivos y ganar estabilidad frente a los vaivenes del mercado y el clima. Tenemos una sorpresa. Estuvimos con Rodolfo Rossi, es sinónimo de soja. Con él también queríamos hablar de este tema, no lo podemos dejar pasar por alto. Además de que porque es un amigo, porque vamos a hablar de soja, un tema que preocupa mucho hoy en Argentina. Queremos aprovechar para hablar con vos, bueno, cómo convive el maíz y la soja, cómo convive la soja con el trigo, arrancando ahora la campaña. ¿En qué punto estamos sabiendo que la soja ha sido tan castigada con los valores y con la disminución de las retenciones que se terminan ahora? Bueno, para el sojero es un tema, ¿no? Sí, bueno, es un tema. Bueno, nosotros vemos que, como hoy se expresó en el Congreso de Maizar, el tema de las retenciones no es solamente la soja, pero la soja es la más discriminada, la más castigada. Es increíble que todavía se mantenga como el principal sector de la economía argentina desde el punto de vista de las exportaciones, ¿no? Y más en un producto, como siempre decimos, de exportación, neto de exportación, que hace a la mayor cantidad de divisas que puede incorporar el país, donde los países principales, básicamente competidores nuestros, que son Estados Unidos y Brasil, siguen creciendo y donde no existen las retenciones o la carga impositiva que tiene. Pero bueno, con el maíz evidentemente lo que hay es una sustitución permanente de área, o sea, el país no crece, hoy lo dijo bien el presidente de Maizar, ¿no? Entonces, este estancamiento hace de que
no sé, por el dálvulus, por la chicharrita se siempre menos maíz, entonces aumente la soja, o por X razón puede ser al revés. El trigo es un socio de la soja, siempre lo fue. Hoy prácticamente en Argentina más del 38% de la soja es soja, como decimos, sucesiva, no de segunda, sobre cebada o sobre trigo. Y eso es muy importante porque hace la sustentabilidad del sistema también. El tema impositivo es central, ¿no? Es central no solamente, ya decimos, para la soja, pero la soja la verdad debería dejar de estar discriminada de la manera. O sea, todas las proyecciones que han hecho los distintos gobiernos de cómo el país puede crecer en la producción agropecuaria, en todos han coincidido. Y lo que se asume para que el país pueda ser así, también, pero no toman medidas que puedan realmente ir de la mano de esos temas que uno asume que son necesarios cambiar para poder seguir creciendo. Así que bueno, siempre hacemos votos para seguir produciendo, seguir creciendo, seguir invirtiendo, pero bueno, algo tiene que pasar, no volver a las retenciones que teníamos hace 5 meses, sino que el gobierno debería guiñar el ojo al sector agropecuario y decirle, bueno, por lo menos mantenemos esta caída del 20% en las retenciones, tanto en el maíz como en la soja, y bueno, seguramente va a haber una respuesta en la próxima campaña positiva respecto a más siembra y más producción. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. El Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Si haces maíz, tenés Convey de BASF. El herbicida post-emergente que mejor protege tus cultivos de la gramínea y malezas de hoja ancha. BASF. We create chemistry. Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes. De Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. Hicieron el cartelito, el cortecito. Eso me gusta. Con el establecimiento de las lluvias y con el ingreso de los cultivos a estadios reproductivos avanzados, R4, R5, es muy común que se establezcan enfermedades en el cultivo. Si bien recordemos, en soja la gran mayoría de las enfermedades de los patógenos ingresan antes. Igualmente, con el escenario de estadio reproductivo y lluvias, deberíamos tener en cuenta la aplicación de un fungicida foliar. Para esta problemática, desde Nova recomendamos Pancho Triple Pack. Es un fungicida que contiene azocistrobina, difenoconazole y un bioestimulante foliar llamado Positron. A partir de 3 o 4 campañas hacia atrás, el uso de difenoconazole ha mostrado una mayor contundencia en soja, control de enfermedades, que respecto a otros tiazoles. El agregado Positron al PAC busca ir hacia el control de patógenos de un lado más indirecto, o sea, estimulando a la planta a ir formando las defensas que naturalmente tiene, induciéndolas. Además, que también tiene una bioestimulación y permite a los cultivos tener un mejor performance ante estrés también abióticos. Para mayor información sobre este producto y el resto de la paleta de productos Nova, se pueden dirigir al servicio técnico de la empresa o consultar con nuestra página web. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Supra. Se presenta en la zona el laboratorio CODA, que se dedica a la fabricación y formulación de nutrición y bioestimulación desde el año 1989. CODA, la empresa que acompaña al productor en la toma de decisiones. Codafol Maximus, recuperador de cultivos, productos sostenibles de alta eficiencia, con formulaciones específicas para el cultivo a tratar. Codafol Maximus. ¿Qué tienen en común los caramelos, la carne, la leche, el plástico, la nafta, el papel y las burbujas de gaseosas? No te podés perder el Congreso Maizar 2025 por más valor, con foco en el desarrollo que pueden seguir generando las cadenas del maíz y el sorgo en el país. ¿Cuándo? El miércoles 28 de mayo. ¿Dónde? En el complejo Golden Center de Buenos Aires. Inscribite sin cargo en www.congresomaizar.org.ar.
Hemos compartido con ustedes un programa desde aquí de la ciudad de Buenos Aires con Maizar 2025. Una vez más, Agenda Agraria presente y trayéndole la última noticia del sector maicero. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días.